Hola a todos, bienvenidos a su programa Vivir Mejor con Francis Cuen. Tenemos a una gran invitada, muy inteligente, muy sabia, muy activa siempre. Ella es Alexis Schreck. Bienvenida, Alexis. Muchas gracias, Francis, por tenerme aquí contigo de nuevo. Es un Gracias placer. a ti, gracias por aceptar estar en este espacio y con un gran tema que me parece muy interesante compartir con toda la audiencia, que es el psicoanálisis. ¿Qué es, no? Muchos nos preguntamos, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Por qué elegiría ir a una terapia de psicoanálisis y no a una psicoterapia distinta? ¿No? ¿Cómo surgió? ¿De qué se trata? Creo que todos tenemos una idea o muchos de nosotros equivocada o confusa de qué es, pensando que se trata del pasado únicamente. Y aquí está Alexis para platicarnos un poquito de qué se trata, de qué va esto. Gracias por Mira, estar aquí. con gusto. Mira, el psicoanálisis es tres cosas. Sí. Una teoría de cómo funciona el aparato psíquico, un método de tratamiento y un método de investigación precisamente de este aparato psíquico, ¿no? Y surge con Freud Ujú, en 1800, por ahí de 1890, 91, 92, que Freud trabajaba como neurólogo y tuvo contacto con un gran doctor que se llamaba Charcot en la Salpêtrière en París, donde Charcot estudiaba las histéricas. ujú, Las histéricas, así como lo estoy diciendo, eran unas mujeres, ¿no? Porque casi siempre eran mujeres que tenían una sintomatología física, como por ejemplo, brotes así de carcajadas o de lloridos, se les congelaba parte del cuerpo, etcétera, etcétera. Había una que se llamaba Blanche, ya no me acuerdo el apellido, pero bueno, Charcot hacía todo un espectáculo de estas histéricas que no se les encontraba ningún correlato físico, fisiológico, y sin embargo tenían todos estos síntomas físicos. Y entonces eso le interesó y se quedó muy grabado en la mente de Freud. Y pues él como neurólogo empezó a ver también pacientes que tenían síntomas físicos o, por ejemplo, angustia, pero no había ninguna razón fisiológica para poder explicar. Y empezó con la hipnosis, que ahora ya vuelve a estar de moda, pero empezó con la hipnosis, hipnotizando a estos pacientes, casi todas eran mujeres. Ahora sí que las grandes maestras de Freud eran mujeres, ujú. y descubría que había una situación traumática reprimida, ¿no? Que esa situación traumática por lo general era un abuso sexual o Mm, un pensamiento inapropiado sexual. Acuérdense que estamos en la época victoriana, ¿no? Y ese es reprimir ese pensamiento sexual. Por ejemplo, una de las pacientes se muere su hermana y tiene pensamientos sexuales con su cuñado, ¿no? Y lo reprime porque evidentemente en la época victoriana pues eso no estaba bien y tiene un síntoma prohibido, ¿no? Tiene que ver con prohibido, lo ¿no? prohibido. Y empieza a surgir un chasquido, ¿no? Empieza a hacer chasquido. Y hay diferentes casos, hay casos muy famosos, el caso de Ana O, que es como el que yo digo, el Ana O fue la partera, Berta Pappenheim fue como él fue el partero del hijo de Ana O, ¿no? Que es el psicoanálisis, que fue una paciente muy importante, que él empieza a hipnotizar y entonces, bueno, no, el que la trata es Breuer, que era Pero a ver, lo del chasquido, ¿un chasquido en dónde? en la boca, empieza a hacer chasquido con la boca, pero esta era otra paciente, ¿no? Sí, sí. Y entonces, otros síntomas más, pero ese era muy notorio y es donde él empieza a estudiar, bueno, ¿de dónde surge este chasquido? ¿Por qué esta mujer está haciendo este chasquido? Pero la que verdaderamente fue como la principal, y no la vio directamente Freud, la vio Breuer, que era mayor que Freud, pero Breuer lo trajo con Freud este caso posteriormente, que era Anao. Y estudiaron el caso de esta mujer que había tenido también momentos traumáticos en su infancia o a lo largo de su vida y que las había reprimido y tenía una florida sintomatología. Por eso, por ejemplo, no podía hablar en alemán. Acuérdate que estamos en Viena, sino que solo podía hablar en inglés de un momento al otro, ¿no? Entonces, bueno, así se fueron sucediendo entre 1892 y 1900 este tipo de casos en Freud, donde aunque lo llamen misógino, ¿no?
fue el primero que le da la voz a las mujeres, porque en otras partes, por ejemplo, en París, en la Salpêtrière, las trataban como histéricas y no les hacían mucho caso. Y él empieza a escuchar a estas mujeres, ¿no? Ana Oel, no me acuerdo qué paciente le decía, cállese, no me deja hablar. Y entonces él dijo, sí, hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar qué está pasando. Y así fue como poco a poco va descubriendo que hay traumas de la infancia o situaciones de la infancia que son reprimidas y que generan síntomas en la actualidad. Más adelante deja la hipnosis y la cambia por la asociación libre, porque decía que la hipnosis solamente lograba un cambio sintomático, pero no un cambio a profundidad. Entonces empieza a usar la asociación libre, que es que los pacientes se acostaran en un diván y hablaran de lo que les viniera a la mente. Y él, mientras se postraba en su sillón y empezaba a pensar sobre las cosas que decían los pacientes. Y así, al tener esto, una frecuencia de sesión largas, ¿no? O sea, sesiones de 1 hora, pero 4 o 5 veces, hasta 6 veces a la semana, iba descubriendo cómo estaba el entrecijado, ¿no? Cómo estaba organizadas las ideas inconscientes de estos pacientes, y escribe además Interpretación de los sueños, que fue una obra muy importante y que fue muy famosa y controvertida en aquel momento, 1900, cambio de siglo, porque hablaba de su gran estudio de cómo los sueños eran la vía regia hacia lo inconsciente y tenían de alguna manera cierta estructura, ¿no? O sea, los contrarios podían estar ahí al mismo tiempo, amor y odio, había condensación de personajes, desplazamiento, había ciertas reglas que, que mostraban los sueños cuando eran verbalizados y que él podía interpretar con la ayuda del paciente, porque obviamente el paciente es el que más sabe de sus propios sueños, y de ahí tener mayor conocimiento de lo que estaba sucediendo en lo inconsciente. Y en ese sentido, ¿no? Fue el primero, aunque hubo desde el siglo II, otros al Temidoro de Daldis y otras personas que habían hablado de los sueños, nadie los había pensado, los habían visto como algo profético, ¿no? O como un mensaje de los dioses, pero nadie los había pensado como un método científico de aproximarse a qué estaba sucediendo en lo inconsciente. Porque además Freud, tú me callas, Francis, cuando yo No, no, hablo, está muy arriba interesante, ¿no? muerte Me para, interesa escucharte. Me interesa escucharte porque además, de dónde viene, qué es, cómo surgió, claro. sí, Sí, sí. Freud fue uno de los grandes destructores del narcisismo humano. El Ujú. primero fue Copérnico cuando dice que la Tierra no es el centro del universo. El segundo fue Darwin cuando dice que venimos de los monos. Y el tercero fue Freud cuando dice que lo consciente, la conciencia, es solamente una pequeña parte de lo que nos constituye. Que claro, en épocas donde el racionalismo todo el peso se le daba a la conciencia, al pensar consciente, ¿no? Al pensamiento. Estaban los fenomenólogos hablando de la conciencia y de repente Freud dice, no, la conciencia es lo mínimo en nuestra vida cotidiana. Lo que más nos determina es aquello inconsciente. Y hace un trabajo sobre los lapsus para que la gente que no se identificó con lo de los sueños, se puede identificar con los lapsus, ¿no? Los actos patológicos de la vida cotidiana, ¿no? Que son estas demostraciones de que sí hay algo inconsciente en nosotros. Cuando, por ejemplo, decimos una costra por ostra, como dicen, ¿no? Una cosa por otra, cuando tenemos olvidos, que tenemos que hacer determinada cosa y justo eso no lo hacemos, ¿no? Y luego decimos, chin, esto era fundamental, ¿no? Todas estas psicopatología de la vida cotidiana, llama ese libro. Entonces, si no te identificaste como audiencia, ¿no? En cuanto a Freud, con los sueños, pues te identificas con que claramente estas personas que pierden el anillo de compromiso,
estas personas, ¿sí? Que dices, bueno, no estará dudando si el matrimonio con esta persona es lo ideal para mí, cuando todos estos lapsos que tenemos que nombramos a una persona con el nombre de alguien más, ¿no? Y que tienes que ir rastreándolos para ver de qué conflicto interno e inconsciente estamos hablando. Posteriormente también siguió diciendo, bueno, no basta con recordar, porque él decía, bueno, ¿recuerdas? ¿Sí? ¿Recuerdas esos momentos o esas situaciones traumáticas iniciales que, que han sido reprimidas? Que él habla de esto, de la represión como una fuerza, ¿no? Se reprime, pero sigue generando actividad en nuestra, no es que se reprime y se acabó, se reprime, pero surgen en patologías del cuerpo, en la piel, en los lapsus, en los sueños, en los acting outs, ¿no? Entonces dice, no basta con recordar, no basta con que el paciente venga y se acuerde aquí de esto, finalmente eso no es suficiente. Hay algo más que aparece en la teoría freudiana, que es la repetición. Mm. La compulsión de repetición que la vez pasada que platicamos tú y yo, ¿te acuerdas que hablaba yo, mi tesis doctoral es sobre la compulsión de repetición? Y cómo uno tiende a colocarse una y otra vez en los mismos lugares, en las mismas situaciones, pero en el tema del tratamiento freudiano o el psicoanálisis clásico, la repetición implica a la figura del analista. A ver, Entonces un vuelves, ejemplo. ¿eh? A Te doy ver, una. sí. Por ejemplo, una persona que ha sufrido de abandono, ¿no? Que se ha sentido abandonada toda la vida, culpará al psicoanalista, a su terapeuta, a su psicoanalista, de tenerlo abandonado, de que, ¿sí me explicó? De que no lo escucha, de que lo tiene abandonado, lo pondrá un poquito a prueba, a ver si es cierto, ¿no? Llegará en puente, llegará el lunes que es puente, y dirá, es que no estabas en el consultorio. No, porque ya habíamos quedado que el lunes no nos veíamos. No, me abandonaste, ¿no? Tendrá esa sensación de abandono. Se repiten el vínculo con el terapeuta, su sensación que le causa más conflicto, por decir, ¿no? Lo que quiere resolver. Lo va a Exacto. resolver dentro de la sesión o dentro de la terapia con el terapeuta. Y Eso eso se sería lo llama, ideal, ¿no? sería lo ideal. Eso se llama transferencia, ¿no? El analista tiene que ser muy docto, tiene que haber estudiado mucho, tiene que haber él mismo haber hecho o ella misma haber hecho su propio psicoanálisis clásico durante varios años, que hay muchísimas exigencias sobre la formación psicoanalítica, muchísimas, si quieres ahorita hablamos de eso, Sí. para no engancharse y saber que lo que tiene que hacer es interpretar esta transferencia y esta repetición, porque ahí se va a poder de alguna manera resolver el conflicto. De ahí vienen las críticas, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú te pones a repetir tu dependencia afectiva, tu miedo al abandono, tu agresión, lo que tú quieras, con tu analista, pues el analista agarra cierto poder sobre ti, ¿no? Mm, ¿cómo? Entonces, puede abusar también de este poder, que es cualquier cantidad de casos que vemos donde el psicoanalista, te pide dinero prestado o Ah, termina, ¿no? pero eso no es Termina contigo en ético, la cama o que no ¿no? es ético. Por eso es tan importante estar con un psicoanalista muy ético y Pero eso se muy. puede dar en cualquier corriente. Ciertamente, porque siempre, aunque otras corrientes no lo tomen en cuenta, siempre hay transferencia. O sea, Claro. siempre estás transfiriendo tus emociones infantiles, tus afectos infantiles a las personas con las que te llevas hoy en día. Por eso la gente que tiene problemas con la autoridad lo tiene con todas las autoridades, ¿no? Bueno, unas peores que con otras, ¿no? Pero entonces podríamos decir que un punto central de la terapia psicoanalítica es la relación con el terapeuta, Es ¿no? lo Lo que que se sana. repite. El vínculo es lo que sana, es donde se resuelven conflictos, se supone. Pues sí, sí, pero con una interpretación inteligente de lo que se repite, Mm, no solamente el vínculo, porque
para ello tiene que haber abstinencia por parte del terapeuta. O sea, yo no me puedo ir a tomar el cafecito con mis pacientes y decirle, ay, no, a ver, háblale a tu novio y dile, a ver, no soy la amiga, no soy la mamá. Entonces, si me meto ¿cómo se llama? Desde eso tiene que haber abstinencia, no cumplir, ¿no? Lo que desea el paciente de mí. El paciente va a desear irse a tomar un cafecito, el paciente va a desear, y salen los sueños, ¿no? Si tú cumples ese deseo y te vas a tomar el cafecito, obturas que surja esa necesidad del paciente y que se pueda resolver a nivel de las palabras, no de los actos. Ujú. Sí, ¿Sí me explicó? sí, o sea, por eso tienes que de alguna manera respetar mucho el encuadre, los límites, es Exactamente. lo que van a hacer que se pueda dar esto, ¿no? Exactamente. Este, es por eso que es la sabiduría del psicoanálisis de respetar mucho, pues desde, no, porque mucha gente dice, es que es muy frío, es que no me saluda ni de beso, es que, ¿no? Pues por algo, ¿no? Que también sea un poco como caricaturizado al psicoanalista frío y distante, este, no sin buena razón, porque también siento que algunos pecan o exageran de ser demasiado fríos y distantes y que no te hablan durante sesiones y sesiones y sesiones y no pasa nada, que No, no, puede ser bueno, tampoco. angustiante, ¿no? Sí, 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 no. Pero hay una cierta caricatura de eso y también hay cierta comprobación de eso. Sí pasa a veces y puede ser traumático, ¿no? Sí, Entonces, depende un poco, en el psicoanálisis hay muchísimas ramas, ¿no? ok. Y hay ramas hay algunos que son mucho más abstinentes y otros que son mucho más participativos, unos que son mucho más como agresivos en la forma en la interpretación, otros son mucho más cuidadosos, ¿no? Entonces podríamos decir, por ejemplo, que el winnicottiano va a ser muy cuidadoso y muy amoroso y muy contenedor, el lacaniano va a ser como va a decir palabras, repeticiones de palabras claves, pero sin dar mayor información. Digo, estoy caricaturizando yo también. El freudiano va a hablar más acerca del deseo inconsciente, de que tú a lo mejor sí quieres hacer esto, de lo que dices que tienes miedo. El kleiniano te va a hablar mucho de que va a estar mucho en la transferencia, entonces las interpretaciones van a ser del tipo de tú me quieres a mí que yo sienta envidia de ti, o tú llegaste tarde porque me quieres descolocar, ¿sí me explicó? Sí, sí, sí. El bioniano se va a ir más como en la forma del pensamiento y de que tú estás manejando tus ideas o pensando tus ideas, ¿no? Para finalmente, ¿cómo saber qué le sirve al paciente o qué va a funcionar o lo que decidas funciona, independientemente de la corriente No, que... para nada, no, para Ah, nada. Yo para nada creo eso. No creo que ah, lo que decidas funciona. ok, Yo creo que eso te lo da, esa intuición te la da la práctica y los años, ¿no? Si tú agarras a una mujer que está en una situación muy difícil de matrimonio, con los hijos adolescentes, que quiere de veras mucha contención, y sí. la pones en el diván y le dices dos, tres palabras así cada 5 sesiones, sin darle una No, posibilidad para que ella continúe hablando, pues la vas a enajenar, ¿no? La vas a hacer sentir inapropiada, inadecuada. No sé, yo creo que cada paciente en cada circunstancia necesita algo distinto. Ahora, no todo el mundo es paciente de psicoanálisis. ah, eso es importante. ¿Por Es qué? muy importante porque pues tienes que venir con un deseo de psicoanálisis, que para empezar es lo más importante, de verdaderamente echarte una exploración a tu mundo interno y a tu psique. Si estás con cuestiones muy, Específicas. muy específicas o muy urgentes ahorita, pues tal ¿Cómo vez no es sería el algo momento. urgente? ¿Qué sería algo urgente o algo Relaciones específico? de pareja es algo urgente, problemáticas con los hijos es algo urgente. Adicciones. Sí, exactamente, ¿no? Tal vez en ese momento, pues yo no te quiero hablar de qué hice o sea, de mi infancia, necesito hablar de lo que me está pasando en la pareja. Y poquito a poquito, ¿no? Que ahí está el colmillo, vas metiendo al paciente a que vaya teniendo más curiosidad sobre
su configuración infantil. Y poco a poquito el paciente va, por ejemplo, cómo se monta el conflicto actual con algo que te pudo haber pasado en la infancia, o con la forma en que te relacionabas con tus papás, o con el miedo a que tenías de ser abandonado. ¿Cómo se monta el conflicto actual con tu vida entera, ¿no? No necesariamente la infancia, porque como bien dice todo el mundo, de la infancia no me acuerdo, ¿no? Me acuerdo a partir de los 4 o 5 Entiendo, años. pero no partimos de la idea que lo que pasa hoy y que lo que está repitiendo hoy tiene que ver con esas relaciones infantiles o esos vínculos infantiles sin resolver. Entonces, aunque no te acuerdes, está presente hoy. Está presente por lo que te digo de la repetición, porque se repite, no se Exacto, recuerda, pero se repite. exacto. Y se repite en la transferencia, en la relación con el médico y también con los actores que están a tu alrededor, con los personajes que están a tu alrededor. Y un psicoanalista, en lugar de meterse, es que tu marido es muy malo, ¿no? Que es violento contigo, quizás se metería un poquito más en, a ver, ¿qué pasó contigo? Ah, ¿No? Que te vinculas con este tipo de personas o que te has, o mm, que has permitido que se rompan estos límites. ¿Por qué tienes tanto miedo de tomar decisiones al respecto? ¿Por qué no puedes poner límites? Que tiene que ver con la configuración de la infancia, que igual y muchas veces tiene que ver con identificaciones con las relaciones de los mismos padres, ¿no? ujú, ujú. O O sea, sea, cómo se llevaban tus papás y tú inconscientemente estás repitiendo ese patrón, en la porque lo que actualidad. entiendo, sí, lo que entiendo es como que el psicoanálisis te haces más cargo tú y más responsable tú de por qué eliges lo que eliges, por qué haces lo que haces, por qué te mueves como te mueves. Claro que lleva más tiempo, son procesos largos, son varias veces a la semana, implica mucho pensar, implica mucho introspección. Sin embargo, como dices, no es algo que resuelves de manera muy rápida, muy puntual, ¿no? Eh, Ahora, eh, pero eso es el sí. psicoanálisis clásico, ¿no? Ajá, ajá, La cantidad de gente en el mundo que quiere estar en un psicoanálisis clásico de 3, 4 veces a la semana es muy reducida. Por lo general somos casi los mismos psicoanalistas de los que estamos en el área de salud mental, ¿no? sí, sí, sí. Este, lo que se usa normalmente con los pacientes, porque tampoco los quiero asustar de no busquen un psicoanalista, es una psicoterapia psicoanalítica Ajá, de 1 o 2 veces a la semana, pero sí el pensamiento que subyace, ¿sí? ajá. Aunque se atienden los problemas actuales, sí hay una tendencia a buscar un poco, ¿y cuándo fue la primera vez que te sentiste así? Cuando eras chiquito, ¿nunca te sentiste así? O nunca hacer un retorno por momentos, no siempre, por momentos, al pasado y poder montar en la situación actual a situaciones que se dieron. Finalmente, como les digo yo a mis pacientes, les digo, a mí lo que me interesa es el proceso, o sea, el proceso de pensamiento que has tenido de cómo llegaste a en este momento, ¿no? A sentir angustia, temor, miedo, a relacionarte de esta manera, o sea, ¿cuál fue el proceso, ¿no? ¿Cómo se dio este proceso? Porque no todo el mundo reacciona de la misma manera ante un perro, ¿no? Llega un perro en la calle y unos se agachan, lo acarician, otros lo adoptan, otros se lo llevan, otros le dan de comer, otros salen corriendo y otros les da un infarto de angustia, ¿sí? ¿Cuál fue el proceso para que cuando llegue el perro, tú estés como estés, te pongas así? El proceso es la historia misma. Ella misma. O sea, Y, ¿cuál fue el y proceso? Pues sí, mi historia, ¿no? O sea, el proceso de que yo hoy sea quien soy y me afecte lo que me afecta, me impacta lo que me impacta, es mi historia. Hay exactamente. que hablar de mi ¿Cuál es el historia. No proceso? hay un proceso corto, exacto, que pueda yo reducir Y en... además está multideterminado por mil cosas de la historia, no solamente por algo puntual. Y Exacto. además aparecen sentimientos distintos en la misma historia, ¿no? O sea, en la misma historia frente a la misma Hoy, persona hay sí, amor y odio,
No, y lo ¿no? que te diga hoy posiblemente no es lo que te hubiera contado ayer o lo que te voy a contar mañana, porque la historia que nos contamos a nosotros mismos de nuestros propios procesos o de nuestra propia historia va cambiando. Por supuesto, por supuesto. Yo siempre digo, lo equiparo, tengo esta imagen de que es como ir a Disney, ¿no? Entonces vas a Disneyland a los 5 años y dices, wow, la estrella de mar y el tiburón y el hipopótamo y todo te lo crees, ¿no? Vas a Disney cuando eres adolescente y dices, ay, todo era mentira, qué chafa, o sea, todo es de plástico, todo es de mentira, todo es no, no lo vale. Y vuelves a ir cuando eres más maduro y dices, qué fregón lugar, oye, qué bien lo hicieron, ¿no? Para hablar un poco de los papás, de chicos dices, no, son lo máximo. En la adolescencia dices, son de plástico, son horrorosos. Y cuando eres mayor, ¿no? Dices, oye, qué bien lo hicieron. No Ah, sé si fue de verdad o de mentira, pero qué bien lo hicieron porque a mí me genera, o qué mal lo hicieron, pero bueno, reconozco que hicieron lo que pudieron, ¿no? sí, la Es, mirada va cambiando. Ayer escuchaba una escritora que escribió su propia historia y dicen que a ese género de escribir la autobiografía se le llama ficción. Y me pareció muy interesante porque, claro, finalmente lo que tú cuentas de ti, nadie puede asegurar que eso fue lo que realmente pasó. Y me encantó cómo lo pusieron, ¿no? Que es autoficción, no es es- autobiográfico. Eso mismo decía Freud, la novela de los neuróticos, ¿no? Hablaba de la realidad real y la realidad de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, sí poder, pero lo que importa es ir desentrañando como poco a poco, ¿no? Esta historia y luego irla cambiando, porque a cada rato vuelve a ser otro, ¿no? Otra transformación y dices, oye, pues no, mis papás la verdad es que eran lo máximo. Hay analistas luego que tienen esta tendencia a acusar mucho a los padres de uno, ¿no? Porque es que tu mamá te hizo y tu papá te hizo y luego vas a otra terapia, ¿no? Y dices, no, pues la verdad es que eran bastante rescatables, no salí tan mal, ¿no? Sí, yo creo que eso de acusar a los papás y de hacerlos como culpables, por lo menos para mí no funciona, porque yo creo que al final del día, como tener más estas figuras amorosas dentro de uno, porque finalmente son figuras que viven dentro de nuestra mente, y a medida que podamos amar más esas figuras que viven dentro de nuestra mente, vamos a poder más amar a la vida y a los de nuestro alrededor. Entonces, Por tener figuras que odiemos, pues es lo que queremos evitar. Yo creo que me dirás tú, pero ¿cuál es el objetivo del psicoanálisis? O sea, ¿cuál es el objetivo de irnos transformando y conociéndonos? claro. ¿Cuál A es? ¿Cuál es? Yo creo, para mi gusto, y lo que siempre digo yo, además de que, bueno, mientras más te conoces a ti mismo, ¿no? Pues más puedes abarcar las sorpresas que te trae la vida, ¿no? Más puedes ir enfrentando las reacciones y no reaccionar de golpe siempre, sino poder darte este espacio para pensar las cosas antes de reaccionar, antes de actuar desde el golpe en el plexo. Pero también a mí, yo lo que considero que es paz, que es salud mental, es dos cosas. Pasar a otra cosa, a esto lo dice Jana Lush, que uno está como carrito chocador contra la pared, repitiendo y repitiendo y repitiendo, y pidiéndole peras al olmo. Yo no sé si has tenido estos pacientes que todos, yo he sido de estas pacientes que le pido peras al olmo. Sí. El olmo me tiene que dar peras. Pero desde la esperanza, ¿no? Bueno, desde muchos lugares, actuamos desde muchos lugares. Pero también desde una cosa desde una historia donde no puedes ver la realidad que está enfrente de ti. No le puedes pedir peras al olmo. ¿Quieres peras? Hay perales. El olmo te puede dar sombra, ¿no? Queremos modificar al otro. La realidad no nos va a cooperar. La realidad es la realidad. Claro. Y tenemos que irnos adaptando a la realidad. Sí. Somos nosotros. La realidad no coopera. O sea, ahora sí, el olmo te va a dar sombra, te puede dar hojas, te puede dar cosas hermosas, pero no te va a dar, puedes colgar un columpio, pero no te va a dar peras, ¿no? Entonces pasar de esta compulsión a repetición, de sobre lo mismo, lo mismo, lo mismo, a pasar a otra cosa, ¿no? Poder liberar esa necesidad de que algo me tiene que cumplir a mí, ¿no? Ujú, ujú. Y por otro lado, yo creo que otro resultado que da
que esto da mucha paz, porque yo creo que el ser humano siempre está en búsqueda de la completud o completitud, como lo quieras llamar, de ser, de estar completos, de estar plenos, de tenerlo todo. Y una de las cosas que uno tiene que aprender en la vida es a renunciar a todo eso, ¿no? Mm. Hay lo que hay, podemos lograr esto y esa sensación de arribototota, tota, tota, se llega muy poquitas veces en la vida y por lo general por instantes y con drogas, tal vez, no sé, Sí, pero como que la renuncia es la madurez, ¿no? O sea, la madurez implica renuncia. renuncia y aceptar la Es, falta en ser, ¿no? Y decir, pues estaré, o sea, esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay, está lindísimo, ¿no? Pasar es a poca cosa. sí, pasar de esta compulsión de repetición a la búsqueda de lo placentero, de lo sabroso. Y viene ligado a mi otra idea de lo que es la salud mental, que es si tú tienes un espacio interno que no está lleno de ratoncitos y ardillas moviéndose y pensando y reaccionando ante los demás y ante las cosas que suceden, si hay un espacio interno, ese espacio se puede llenar no solamente del momento que estás viviendo, si estás si estás con un café delicioso, si estás en un bosque divino, sino también de creatividad, ¿no? De pensamientos creativos que te impulsan a buscar soluciones, a buscar algo que te satisface en otro ámbito. En lugar de buscar las peras en el olmo, puedes tú decidir, pues quizás plantar un peral o quizás pintar un peral o pintar una pera o construir una pera con plastilina o escribir acerca de las peras o Como lo que, co-creador, o sea, no ¿eh? como co-creador, tú como participando en la creación, no como Claro, una figura receptora, sino como dadora, claro, claro, claro. ¿no? O sea, Y no como en esta parte estática esperando que sí, el sí, ritmo sí. te dé las Y que, peras, sino y que, y que tú buscando lo que necesitas. y que el mundo externo, ¿no? Va a cooperar con lo que tú quieres de realidad. Pues la realidad Totalmente, es, claro. ¿no? Sí, 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 Entonces yo creo que eso sería como salud mental, este espacio interno para poder disfrutar y para poder crear y para poder estar donde estás, saber estar, eso. ¿no? Sí, ahora desde el psicoanálisis, ¿cuál es como el sentido de la vida? ¿Cómo a qué venimos desde el Qué psicoanálisis? buena pregunta. ¿A qué venimos? Es que en ese sentido Freud era muy pesimista porque él hablaba de una tendencia de todos al cero energético, o sea, a morir, ¿no? Entonces, a la pulsión de muerte, ¿no? Y entonces decía, la vida es un largo recorrido hacia la muerte. Y hablaba que ese recorrido tiene que ser agradable desde luego, ¿no? Que debe de ser lo menos sintomático posible desde luego. Pero era un ateo, ¿no? Bueno, él decía que era ateo, no lo sabemos en el fondo si sí lo era, pero pensaba y abogaba por la castración, que es precisamente la falta. O sea, cuando se acabó, se acabó, ¿sí? Entonces, el sentido de la vida es no pasarla tan mal, de verdad. Según tú, con tu experiencia, con tu sabiduría, con lo que has estudiado, según tú, ¿a qué venimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo pienso que el sentido de la vida es el vínculo, pero Mm, eso es para mí. sí. El vínculo con el otro, los vínculos, ¿no? Y justo trabajo en eso. O sea, o no sé si qué vino primero, si el huevo o la ¿Con gallina, el de pero afuera, con el de afuera o con los de adentro? bueno, desde luego, no, con el vínculo contigo mismo, desde luego, la conexión, contigo mismo, y a partir de ahí conectar con el otro. Yo pienso que para mí el sentido de mi vida es la conexión con el otro y el vínculo con el otro, y en eso trabajo. O sea, wow. Mm. Este, pero no sé, yo creo que cada quien tendría que, yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Del ser humano, es encontrarle un sentido a su propia vida. Y cuántas veces al día, ¿no? O a la semana o al mes uno no pierde el sentido y digo, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué está pasando, no? Y Sí, muchas veces hay cosas que te dan sentido, ¿no? Si tienes hijos pequeños, pues eso te da un sentido.
o si tienes padres moribundos, pues eso te da un sentido, ¿no? O a sentidos narcisistas, por ejemplo, ¿no? Yo soy el presidente de la República y entonces gracias a mí vamos a transformar todo el país y eso te da un sentido narcisista, ¿no? Pero son sentidos narcisistas, pensar que eres indispensable para un país, para una empresa, para un deporte, pues eres una figura más, pero el tiempo te borrará como nos borra a todos, ¿no? Sí. Sí, sí, me gusta. Bueno, al final del día, como dice Freud, no pasárnoslas tan mal e irle encontrando sentido. No creo que haya un sentido, yo creo que hay muchos. Ujú. Sí, hay muchos. Y pues irlos encontrando, irlos teniendo. Y bueno, sobre todo para mí tener un espacio, ya sea de psicoanálisis o como el que, con el que cada quien encuentre, ¿no? Pero en dónde pensar, en dónde encontrar un camino de autoconocimiento, en dónde tener un vínculo con un terapeuta con el cual te sientas cómodo, con el cual te sientas entendido, comprendido, un vínculo amoroso, sobre Ujú, todo, ¿no? Con el ujú. que van a pasar cosas, sobre todo si es alguien cercano con el que ves Claro, frecuente, ¿no? Pero, claro. pero sí, para mí es fundamental, fundamental. Es- Es fundamental tener alguien con quien ir planchando las ideas que nos van pasando día a día, ¿no? Y que traemos del pasado y que se reactivan en el presente, ¿no? Que de repente dices, "Ah, ¿por qué vuelvo a estar en estas situaciones?", ¿no? Y poder ir analizando esto. Y como dices tú, yo estoy de acuerdo, no necesariamente tiene que ser un psicoanalista, tiene que ser una persona curiosa, yo creo. Tiene que ser una persona que sea curiosa acerca de por qué piensas, sientes, te colocas, te mueves como te mueves y que te instale en ti esa misma curiosidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las emociones, con la sexualidad infantil que hablaba Freud de esto, ¿no? Con estas emociones agresivas. ¿Si nos puedes hablar un poquito de esto? Sí, claro que sí. Freud decía que y él fue el primero en hablar de la sexualidad infantil. Antes no se podía ni medio hablar de eso, ¿no? Y entonces, como lo va planteando ya cuando lo organiza mejor, es que el niño, la niña, el bebé, la bebé, conocen el mundo a través de los órganos que tienen contacto con el mundo externo. El primero, la piel, ¿no? Que es un órgano erógeno. El segundo, la boca, ¿no? O al mismo tiempo la boca, que es un órgano de entrada y salida del cuerpo, la succión del pecho, la mirada, y después va habiendo este control de los esfínteres, la zona anal, y luego va habiendo el poder ver la diferencia anatómica de los sexos, porque los niños chiquitos no ven la diferencia anatómica de los sexos. Es increíble y es algo que Freud vio, pero que se sigue comprobando que los niños no ven que la niña no tiene pene y él sí tiene pene, o la niña no lo ve hasta como los 3 años se empiezan a dar cuenta de eso, ¿no? Y entonces es un gran shock, ¿no? Pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué uno tiene y el otro no tiene, etcétera, etcétera? Pero bueno, finalmente las madres o los cuidadores van estimulando estas zonas de entrada y salida del cuerpo, que son las zonas erógenas, y el niño va conociendo el mundo a través de estas zonas, todo el mundo, ¿no? Pero también va sintiendo placer a través de estas zonas. Y entonces, que son atribuidas, ese placer junto con las zonas son atribuidas a los cuidados paternos, parentales, que por un lado implican mucha ternura, pero por otro lado también despiertan sensaciones placenteras, ¿no? Y entonces así es como se va organizando la libido en el niño, en el niño y la niña en diferentes etapas, generando pues diferentes emociones. Y antes, en la época victoriana, pensar que un niñito o una niñita se estaban masturbando a los 3 4 años era, bueno, impensable, ¿no? Pero impensable. Y ahora los adultos somos mucho más cuidadosos de no sobreestimular a los niños, de que las mamás no estén desnudas enfrente de los varones que ya están más grandecitos. Si son chiquitos, pues no pasa nada, pero ya a cierta edad, pues van generando reacciones y viceversa. Y cómo tenemos que además cuidar a nuestros hijos para que no se expongan sexualmente frente a otros adultos, ¿no? Claro. Porque sienten rico. Entonces, si un adulto les toca aquí o les toca allá, pues sienten rico.
y van a querer repetir esa experiencia de sensación corporal. Claro, Y es donde los abusadores sexuales, los pederastas, pues hacen su agosto, ¿no? claro, Entonces, claro. pero bueno, el primero en hablar de la sexualidad infantil fue Freud. Y ahora ya no hay nadie que no hable de eso, ¿sí? O sea, ahora ya sabemos todos. Sí, Freud, con todas las críticas que se le hacen, pero inauguró un montón de cosas, ¿no? Psíquicamente, o sea, vaya, como planteamientos conceptuales que la cultura ya no puede vivir sin ellas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que habló Freud es el tabú del incesto, ¿no? De cómo no debe de haber incesto entre madres y hijos y padres, lo que sea, entre familiares, ¿no? Y este tabú cómo está insertado en nosotros, pero está insertado genealógicamente y nunca lo habíamos analizado. Claro. Entonces, lo inconsciente, los sueños, los lapsus, la transferencia, la compulsión de repetición, el narcisismo, la sexualidad infantil y cómo organiza nuestra adultez. Todos estos son descubrimientos de Freud, la melancolía, que es más complicada que la depresión, la identificación con objetos internos. O sea, todos estos son ideas y me estoy quedando corta, ¿no? Sí, Se sí, mete mucho en la cultura, ¿no? En el malestar de la cultura. Todos son estos conceptos que Freud a lo largo de muchos años va planteando que la cultura ya no puede ser igual. O sea, ya no podemos decir, ah, el inconsciente no existe, porque lo estamos viendo todos los días, ¿no? claro. O la sexualidad infantil no existe. Ahí está, la vemos todos los días. El narcisismo lo vemos todos los días, ¿no? Entonces fue un gran pensador, ¿no? Pero claro, tenemos que acotarnos que su pensamiento se acaba en el 39. ¿Qué ha pasado? 1939. Bueno, pues ya pasaron 80 años. También hay nuevas cosas que van surgiendo y nuevos planteamientos de otros psicoanalistas y de otro tipo de terapeutas también. Claro. Sí, hoy en día la ciencia nos ofrece muchísimo y tenemos que ir actualizándonos, digo, sin partiendo de las bases, ¿no? Partiendo de esta sabiduría, pero sí, cada vez hay más cosas, hay más información, que, y sí saber que cada quien elige desde lo que resuena con uno, ¿no? Claro, Con claro. quien esa resonancia. Y además puedes, no te tienes que quedar con un terapeuta toda tu vida, o sea, puedes ir unos años con un tipo de terapia, otros años con otro, ir viendo qué te va aportando, ¿no? Y ahorita se ha hablado mucho de los hongos, la verdad yo no tengo ningún tipo de experiencia, pero Ujú. sí he escuchado que es como muchos años de psicoanálisis, no sé si tienes tú algún tipo de acercamiento con eso. Sí, sí sé, sí sé. Pienso que es una experiencia muy fuerte y que uno tiene que estar o haber estado o estar en un proceso terapéutico del que sea, donde se van planteando como ciertos antecedentes que uno debe, que no es para todos, porque los hongos es una experiencia muy, muy fuerte donde de repente, imagínense que todos los sueños que tuviste durante la noche, te acuerdas vívidamente de cada cosa. Entonces puede ser muy traumático porque vienen también cosas que generan mucho trauma, ¿no? Y que lo más importante de una experiencia de hongos, lo más importante es lo que se llama la integración, ¿no? Mm. Que es posteriormente estar con un especialista, ¿sí? Poder dándole sentido a estas vivencias y, o sea, el 88% de la riqueza que pueda uno obtener de la experiencia de hongos es en la integración, o sea, en el trabajo terapéutico posterior de los varias semanas o meses posteriores, que no es algo con lo que se pueda jugar como si fuera cualquier cosa, ¿no? Sí es algo que abre canales importantes a lo inconsciente, que por algo tenemos que pensar que por qué existe, porque los sueños nos aparecen, los sueños con los que dormimos en la noche, cuando dormimos, cuando despertamos, el sueño aparece con mucha censura. Sí. Mucha censura. Si acaso nos acordamos de tres cositas y además al revés, ni siquiera fueron las originales. Eso Freud lo estudió profundamente, la censura del sueño. ¿Por qué existe la represión? ¿Por qué existe la censura en el ser humano? Porque
las ideas inconscientes o lo que está en nuestro inconsciente es muy fuerte, es muy rudo. Como decías tú, la sexualidad infantil, pero también la agresión, pero también el odio y las ganas que tuviste en algún momento de matar a tu papá y a tu hermano, ahogarlo en el pozo, ya, todas estas cosas, ¿no? Más aparte las ideas que vayan surgiendo con respecto a las respuestas metafísicas que te das con respecto, por ejemplo, al sentido de la vida, por qué estamos aquí, o si Dios o los ángeles o los extraterrestres, ¿no? Y todo Dios mío, surge necesitas ahí, protección. ¿eh? Es una protección. Y nosotros, y nuestro yo nos Sí, sí, protege de todo esto para que podamos vivir, porque si no estaríamos abrumados todo el tiempo, sí, sí, ¿no? El psicótico, el que no tiene esta protección del yo, en pues lo que está alucinando y delirando todo el tiempo y sufre, no se la pasa bien. Entonces, una experiencia de hongos es una experiencia, ¿no? De poder salirte del yo, ¿sí? De esta protección del yo hacia otras imágenes internas, porque vienen desde adentro, y para ello necesitas también tener una muy buena estructura psíquica, o sea, que estar de veras, que te den el visto bueno los especialistas y que digan, tú sí puedes, o tú ahorita no puedes, tú sí puedes, y además después vamos a hacer un trabajo terapéutico antes y después vamos a hacer un trabajo de integración, diga. muy importante, No, ¿no? sí, muy valioso este que dices, muy importante para toda la gente que nos escucha que se le pasó por algún momento hacer esto, ya saben, con alguien especialista, estar en un buen momento, que le den el visto bueno y sobre todo tener un seguimiento después de la experiencia, porque lo importante no es tanto lo que pasa en el momento, sino lo que pasa después, cómo integro todo lo que pasó, todo lo que vi, ¿qué hago con esto? ¿No? Porque al final del día lo que sana, si es que pues la idea es sanar, ¿no? Lo que Sí, sana es lo que pasa después, cómo acomodo lo que vi, cómo acomodo la experiencia. Entonces también elegir a alguien de nuestra confianza, que esté certificado, preparado para poder acompañarnos a integrar la experiencia. así Alexa, es. ¿cómo te gustaría cerrar? Pues nada, con el gusto de que no le tengan miedo al psicoanálisis, que le den un chancecito, y que va a ser siempre que vayan con alguien muy bien calificado, porque ahora todo el mundo se llama psicoanalista, con 3 clases que tomen ¿no? En un grupo de estudios y ya, que siempre hay que buscar el currículum de la gente, para eso está el LinkedIn, para eso están las amistades, las asociaciones donde puede uno hablar por teléfono y preguntar, oye, esta persona sí es de aquí, sí estudió, sí terminó, sí se graduó, etcétera, etcétera. Y acuérdense que su salud mental es la responsabilidad de cada uno de ustedes. Y Pues, ustedes deciden en manos de quién se ponen, así que pongan atención. me encanta. Y sí, es un compromiso, implica disciplina, implica constancia, pero al final del día vale la pena, porque lo que es salud mental es la forma en la que vivimos. Vivimos finalmente en nuestro mundo interno, vivimos en nuestra casa que es aquí adentro. Entonces, así, como dice mi papá, la casa se limpia todos los días. Sí, Entonces, o sea, no porque vaya uno a terapia un par de semanas, un par de meses, ya uno acabó. Esto, el trabajo de la salud mental, no acaba nunca. no acaba nunca. No Entonces, acaba nunca. no sé De si es arriba una por mala un lado y por noticia, el otro. pero ¿Eh? que no sé si es buena o mala noticia, pero es lo que es. Es lo Entonces, sí, Porque hay que además, trabajar. acuérdate, bueno, tú sabes que somos seres en constante transformación y si no estamos pasando por una etapa, estamos pasando por la otra. Y cada nueva etapa implica muchísimos retos, ¿no? Y qué padre tener un especialista con quien poder hablar de estos nuevos retos que sean detectados, que sean pensados, ¿no? Lo que cada quien quiera, pero yo no es que vote por una o por otra, pero sí, desde luego, hay que estar en esto. Y estamos en esto, este es nuestro Exacto. camino, ¿no? Para mí es canasta básica, o sea, es como huevos, leche, pan, terapia. O sea, Sí, 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 no sí, es sí. opcional para mí. La verdad es que a mí sí me ha cambiado la vida. Sí, sí me ha transformado la vida de una manera muy positiva. Y por eso lo comparto, porque de esto se trata este espacio, ¿no? De compartir lo que a mí me ha servido y así se llama el programa, Vivir Mejor, porque sí se puede. Y esto es lo que yo ofrezco, lo que a mí me ha servido. Y como dijiste, no es para todos, nada es para todos. Aquí ofrecemos diferentes tipos de herramientas y eso me dijiste, no, o sea, me gustó que dijiste, el psicoanálisis no es para todos, pero uno no sabe qué sí es para uno sin antes probarlo. Claro.
Y además también hay psicoanálisis y hay psicoanalistas. O sea, si vas con un psicoanalista que es demasiado silencioso y ¿no? no te gusta, pues salte. Y si vas con una persona que no para de hablar y tú quieres tú hablar y la otra persona te está, no, pues también salte. O sea, tú tienes derecho a elegir, o sea, Exacto. tú no eres el esclavo de nadie, tú eliges, así como eliges un doctor, un modista, un diferente tipo de pan, pues vas a elegir también Vale. a tu terapeuta, le vas a dar chance 2, 3 veces, si no te sientes cómodo, agarras y te sales. No, Como yo con sí. libros, los empiezas a leer y si llevas una tercera parte y no te gustó, Se vale pues decir que no. Yo fui una vez con un lacaniano que vivía lejísimos de donde yo vivo, ¿no? Entonces me echaba casi una hora de camino. Que a mí no me importa recorrer distancias largas cuando es un buen terapeuta. O sea, creo que hacemos distancias más largas por cosas menos importantes. Entonces iba hasta allá. Y entonces me dice, si yo considero que a los 10 minutos dijiste algo que es importante y te deja pensando, se acabó la sesión. Dije, ¿pero cómo? O sea, me he hecho una hora de camino y a los 10 minutos si decides que ya, me dijo ya. Le dije, no, muchas gracias. No, pues entonces, sí, bueno, si no, conecta contigo, si no te hace sentido, pues no, pero exactamente, los dos tienen, tú no eres, porque antes usaba mucho que el paciente estaba como sometido al poder del psicoanalista. No, señores, tú vas, estás unas cuantas sesiones, si no te pones de acuerdo con el encuadre, los cobros, el dinero, el de esto, el otro, pues con permiso ya me voy. sí, cada vez hay más. Pero sí, que sea bueno. Sí, como Que sea, dijiste, que sea bueno, sí, sí, que que sea sea bueno, recomendado. que te haga sentido, que investiguen un poco porque pues, es tu mente, es tu salud Claro, mental. Entonces, bueno, claro. gracias a todos, gracias Alexis y compartan. Gracias, Francis, un beso. Igual, bye.